El presidente volvió de su gira por Moscú, Francia y Suiza con un objetivo y una idea fija, de alguna manera recuperar los puntos de popularidad que perdió después de la sanción de la ley de reforma previsional. Esta mañana, a través de una conferencia de prensa, anunció una reducción del 20% de los gastos de funcionamiento del gobierno. E incluso apuntó algo que genera un gran escozor en la gente, que es la presencia de familiares dentro del gobierno nacional. Tiene un análisis político esto, por eso lo analizamos con el politólogo Juan Bautista Luca, de la Universidad Nacional de Rosario, que está con nosotros. Gracias por venir, Juan. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿qué significa este anuncio de Macri? ¿Cómo se puede interpretar? A ver, tiene muchas lecturas de diferentes planos. A mí me parece que la más inmediata es esta que vos hacías mención, la necesidad de recuperar en la opinión pública la imagen positiva que fue horadándose, sobre todo en el verano, a razón de la Fer Triaca, que básicamente impacta de lleno en uno de los grandes baluartes que el gobierno tiene para tratar de desactivar uno de los posibles conflictos inmediatos, que es el mundo sindical, el mundo del trabajo y sobre todo las paritarias, que claramente van a ser el foco de conflicto en los próximos meses del gobierno. Entonces, sobre todo la enunciación de que los familiares no van a poder ser parte del concierto de funcionarios públicos del Ejecutivo, es claramente la medida más, que más apunta en este sentido de recuperar su popularidad. Obviamente este tipo de medidas, cuando se hacen a través de decretos de necesidad de urgencia, necesitan verse reglamentadas para ver efectivamente cuáles son las consonantes y las vocales efectivas de su derrotero. Porque, como mencionaban, si son retrospectivas, si son prospectivas, si se atraviesan entre diferentes ministerios, qué nivel de consanguinidad o familiaridad esto va a tener, va a acarrear. Digo, allí vamos a tener que esperar la reglamentación claramente. Ese es el primer, me parece que, plano o nivel en el que podemos observarlo. Si uno mira en perspectiva histórica, claramente los familiares han sido parte del círculo de confianza de todos los políticos en la historia de la Argentina, desde la formación de la Argentina para acá. Digo, eso es inherente, básicamente porque la política requiere en algunos lugares decisorios niveles de confianza. El problema está cuando la confianza se deposita en alguien que no tiene los conocimientos técnicos o necesarios para poder llevarse a cabo. Y ahí me parece que hay un aspecto que tal vez de los anuncios del presidente, amén de su frase final, que me pareció poco feliz, argentinos a trabajar, cuando básicamente estaba mencionando que iba a recortar unos aumentos previstos de sueldo, está bien, a gente que más gana dentro del funcionariado público, pero también recortaba empleos dentro de la función pública, amén de todos los otros conflictos que tiene INTI, SENASA, etcétera, etcétera. Entonces me parecía un poco desacertado. Ahora bien, la cuestión me parece que está justamente en poner el foco en que él habló en un momento, dijo una frase sobre la burocratización del Estado. Y me parece que ahí hay que perderle un poco el temor a la burocracia. Esta idea a lo Mafalda de que la burocracia era, si se acuerdan en el chiste de Mafalda, era la tortuga que iba lento, despacio, y era demasiado pesada. Es la estructura que hace funcionar el día a día del Estado y del gobierno, sobre todo. Sí. Es la estructura sobre la cual se motoriza todas las funciones del Estado. Entonces, me parece que tratar de pensar de que el Estado es muy pesado, es burocrático, nuevamente es lento, en realidad me parece que allí hay un equívoco, porque en realidad no es que, o en todo caso hay un cambio en la perspectiva del gobierno que arrancó sobre todo en el 2015 y 2016 con un discurso y con iniciativas que no planteaban más mercado, menos Estado, sino planteaban las dos cosas, más Estado y más mercado. Digo, que esa era, sin lugar a dudas, la gran diferencia que tenía contra aquellos que lo trataban de retrotraer a los 90. Cambiemos puso más Estado y más mercado. Este es un signo de, bueno, atención, que esta idea de más Estado parece al menos discursivamente llegar a su fin o agotarse. Y por otro lado, hay un nivel meso o intermedio, digo, no tanto la cuestión histórica y esta cuestión de la finta de la opinión pública que necesita realizar, que es un nivel más intermedio en el cual también tenemos que tener en cuenta
las proporciones del Estado cuando uno lo toma y cuando uno decide implementar la medida. Porque no es lo mismo reducir los ministerios y la carga de funcionarios públicos dentro del ministerio con una estructura de 16 ministerios, como por ejemplo que fue la que recibió el gobierno de Cambiemos, a hacerlo con una de 20 ministerios como la que el propio Cambiemos estableció en sus primeras gestiones de gobierno. Entonces, allí la proporción del recorte en realidad es recortar parte de lo que el propio gobierno decidió extender. Claro, pero en este caso lo que se anuncia es que van a ser eliminados 1 de cada 4 puestos políticos. Eso en sí como medida no es alentadora, no es beneficiosa, no debe ser vista como positiva o se puede esconder en otras cuestiones. A ver, obviamente en la opinión pública la posibilidad de recortar el gasto de la política siempre es bienvenido en los contextos en los cuales no hay superabundancia de dineros en el erario público. Básicamente porque uno tiende a pensar que es un gasto superfluo. Digo, uno puede pensar allí la idea de por qué tenemos dos cámaras cuando podríamos, en el Parlamento, cuando podríamos tener una. Bueno, digo que es una crítica habitual en los momentos de crisis económica y que faltan recursos. Lo de recortar cargos en el empleo público, sobre todo en el nivel en el que lo está pensando, no lo está pensando, al menos en estas reformas que plantea hoy, lo está pensando en grandes funcionarios, funcionarios que tienen un sueldo enormemente alto, digo, en las proporciones del promedio de lo que cobra el funcionariado público. Claramente es una medida que responde a aquellos designios o aquellas clamores populares que son la base de sustentación de Cambiemos. Aquellos que básicamente plantean esta idea de un nuevo remozado, que se vayan todos, visto en perspectiva de una clase media que cree que el Estado en realidad se ha vuelto obsoleto, se ha vuelto ineficiente, se ha vuelto pesado. Nuevamente la burocracia empieza a tener rasgos peyorativos. Entonces, en ese sentido, sí, claramente es auspicioso para el diálogo que el gobierno necesita mantener con su electorado y con el sector de la opinión pública mayoritaria y los sectores medios de la Argentina, que claramente es el gran basamento depositario de la fuerza política del presidente. Lo contradictorio allí, además de la frase final, es que es un contexto en el cual se plantea claramente el recorte de los funcionarios que cobran 10 salarios de lo que puede ser un salario mínimo, con lo cual digo, son grandes montos, 150.000 pesos mensuales son básicamente 10 veces lo que una familia necesita para comer al mes. Entonces, en ese sentido, recupera el buen visto o le da un guiño desde la ciudadanía haber hecho ese tipo de medidas, como por ejemplo también la de los familiares. Sí. Lo que hablábamos al principio, que él quiere recuperar de alguna manera los puntos perdidos o lo que se fue para atrás. Es como si recortamos, recortamos a todos. Así sería la cuestión, ¿no? La idea de Macri al tomar otra vez la iniciativa política con esto. El tema es, ¿sirve más allá de una cuestión política? A ver, ¿sirve para la eficiencia del Estado, en definitiva? Es que en realidad el Estado en esos niveles se mide o se mueve por metas. Necesitamos reducir el gasto público nacional. Está bien visto popularmente en la ciudadanía que la política es un gasto oneroso, sobre todo con esta idea de que necesitamos más gestión y menos política. Entonces, para más gestión necesitamos más técnicos, para menos política necesitamos menos funcionarios políticos. Digo, pero gestión y política, o más gestión y más política, es un eslogan de que uno puede retrotraerlo hasta Roca, digo. En realidad, allí la cuestión está en cómo se pone en funcionamiento el Estado. Y no necesariamente recortar el gasto político es la solución. Es sinónimo de eficiencia. No necesariamente. El discurso de la clase media guía un poco las medidas de Cambiemos, porque esto se encaja en el pensamiento de la clase media. E ir contra los sindicalistas es bien visto por la clase media. ¿Lo guía? Claro. Y sobre todo,
dar una vuelta de tuerca o hacer una finta para poder blindar a uno de sus ministros claramente atacado y de frente por la propia opinión pública que mira por la televisión los sucesos de la Afer Triaca, en un contexto en el que claramente necesita blindar ese ministerio porque es el ministerio clave de los próximos 2-3 meses. Es el lugar donde se va a dar la madre de las batallas, es un lugar donde van a tratar de impulsar nuevamente iniciativas públicas, legales y de conflictos dirigenciales con el mundo sindical, que claramente quiere tratar de continuar dividiéndolo para tratar de reinar, y allí nuevamente esto es un intento, o las palabras posteriores del propio Macri en relación a Moyano, y por otro lado blindar al ministro de Trabajo justamente en un contexto en el cual va a tener que sentarse a discutir paritarias con el discurso de fondo de hoy de no va a haber paritarias, se acabó el diálogo social, al menos para estos sectores que ganan más de 150.000 pesos. ¿Por qué Macri lo blindó a Triaca? ¿Por qué nunca hay que entregar la cabeza a un ministro? Sí, a ver, los cambios ministeriales son habituales en todos los gobiernos de diferente índole, parlamentarios, presidenciales, digo, eso es algo habitual y básicamente son los fusibles de la gestión de la política. Lo que pasa es que necesita en el contexto de hoy blindar a Triaca básicamente porque es del riñón central de la gestión política del PRO, sobre todo, más que de Cambiemos, del PRO, y a su vez es la persona que va a tener que dar el conflicto inminente. Es decir, vamos a ir a tal batalla y no podemos cambiar el capitán, o en todo caso no podemos, entonces necesita, bueno, entreguemos 5 peones, pero salvemos el alfil. Sí. Es decir, bueno, entregaremos en la finta hacia la opinión pública los familiares de Peña, del ministro del Interior, de cualquier otro ministerio. Entregaremos esos peones, pero blindaremos el alfil, que es el que tiene que dar la próxima movida en pos de tratar de disgregar o diseminar nuevamente las fichas negras que se nos oponen. Bien. El alfil es Triaca, por si no quedó claro. Gracias por venir. Gracias. Gracias a ustedes.